Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las prácticas coloniales europeas calcificaron la clasificación racial de los Hutus y los Tutsis. En 1894, exactamente 100 años antes del genocidio de Ruanda, el rey Rwabuhiri de Ruanda recibió al conde alemán Gustav Adolf von Gotzen. Sin que Rwabuhiri lo supiera, sus dominios habían sido cedidos a Alemania 10 años antes, en la Conferencia de Berlín, que dividió África para que la colonizaran las potencias europeas. En ese momento, la montañosa, exuberante y hermosa tierra de Ruanda era conocida en Europa como la Suiza de África. Era una sociedad compleja con un orden social intrincado, una rica historia oral y una corte muy culta con poetas, magos, administradores de vinos y nombres de ganado. El rey Rwabuhiri era un genio militar. La conquista militar era una prioridad para el Estado, y los ejércitos de Rwabuhiri viajaron extensamente con enormes rebaños de ganado. Fue en sus ejércitos donde surgió por primera vez la designación entre Hutus y Tutsis. Las élites a cargo del ganado eran altas y delgadas, con rasgos angulosos, empezaron a conocerse como Tutsis. Sus sirvientes, que por lo general eran más bajos y con caras más redondas, se llamaban Hutus. Los europeos que estaban de visita, en busca de una justificación para explicar por qué la cultura ruandesa debía ser tan avanzada, desarrollaron la teoría de que los Tutsis, una supuesta raza superior, habían emigrado del Cuerno de África, y habían llegado a dominar a los Hutus inferiores. Era imposible para los europeos imaginar que los africanos negros desarrollaran una sociedad tan refinada sin influencia externa. A principios del siglo XX, cuando Alemania quedó sumida en la Primera Guerra Mundial, los belgas llegaron a dominar la región. En 1933, la administración belga ordenó un censo para clasificar a la población por etnia. A cada individuo se le midió cuidadosamente y se le asignó una identidad. Este censo introdujo la idea de que la etnia podría determinarse en función de la apariencia física. Y la etnia garantizaba ciertos derechos. Con los belgas, solo los tutsis tenían acceso a la educación, la formación administrativa y los empleos gubernamentales. El gobierno belga fue duro e implicó trabajos forzados, golpizas y explotación de la población campesina, a la que denominó Hutu. Muchos de estos campesinos fueron reclutados para trabajar en las minas de diamantes de la vecina cuenca del río Congo. Fueron estas condiciones opresivas las que generaron la cohesión del grupo Hutu y, por primera vez, la idea de una nación Hutu pura. Un manifiesto de 1957, escrito con la ayuda de un sacerdote belga que trabajaba en Ruanda, pedía la emancipación de los Hutus y el gobierno de la mayoría. La ira rural generalizada alentó un nacionalismo Hutu emergente. La abrumadora popularidad del manifiesto puso al descubierto un hecho alarmante: la mayoría Hutu ahora creía en la narrativa europea de que los Tutsis eran invasores extranjeros que los habían esclavizado y explotado. La culpa del genocidio no solo recae en los genocidas, sino también en la comunidad internacional. Con la capital ruandesa ahora firmemente en manos del FPR, la guerra había terminado. Pero el país volvía a empezar desde cero. Los edificios gubernamentales habían sido saqueados hasta los marcos de sus puertas. No había comida, agua, ganado ni cultivos. Solo quedaba una sexta parte de la población de Kigali antes de la guerra. Los cuerpos podridos se amontonaban en las calles. Es posible que los ruandeses fuera de Ruanda lo hayan pasado aún peor. El avance del RPF, junto con el alarmismo de la RTLM, había provocado un éxodo. 1 millón de refugiados cruzaron a Zaire en el transcurso de 2 días, el mayor y más rápido movimiento de personas de la historia. Los refugiados vivían en condiciones terribles en los campamentos. Miles de personas murieron de disentería, cólera e inanición. Los campos resultaron ser un terreno fértil de reclutamiento para el resurgente movimiento del poder Hutu, que se reformó en el Zaire con el objetivo de volver a invadir Ruanda. Las escaramuzas fronterizas continuaron durante años. Los países donantes exigieron que el FPR reformara un gobierno de coalición. El problema era que ya no quedaban moderados Hutus con los que gestionar el país.
Imagínese un escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que judíos y alemanes vivieran juntos en Alemania bajo un ejército dominado por los judíos, con aproximadamente un tercio de los alemanes viviendo fuera del país como refugiados. En respuesta a las abrumadoras pruebas del genocidio, la ONU creó una comisión de investigación el 1 de julio de 1994. Tras examinar el archivo, la comisión llegó a la conclusión de que el asesinato había sido planeado con antelación y motivado por el odio étnico. 6 meses después del inicio de la violencia, la ONU la clasificó oficialmente como genocidio. La ONU también creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En 2009, se habían emitido 36 sentencias. Entre ellas figura la condena a cadena perpetua para el coronel Theon Estebagosora, quien demostró ser el líder de la red Interahamwe de Escuadrones de la Muerte. La evidencia sobre la participación francesa sigue aumentando. Tras la guerra, Francia presionó contra el nuevo gobierno ruandés en todos los organismos internacionales, e incluso intentó impedir que Ruanda recibiera ayuda de la Unión Europea. Los documentos publicados en 2007 muestran que Mitterrand estaba obsesionado con mantener a Ruanda bajo la esfera de influencia francesa. Las acusaciones contra su gobierno incluyen el entrenamiento de las fuerzas especiales ruandesas, el fracaso de las políticas y la promoción del genocidio. Los Estados Unidos y el Reino Unido, por su parte, afirmaron no saber lo que estaba pasando en Ruanda, a pesar de las importantes pruebas en contrario. Sin embargo, la ignorancia no impidió que obstaculizaran el Consejo de Seguridad, e impidieron una intervención que podría haber salvado cientos de miles de vidas. Según Romeo Dallaire, fueron las políticas egoístas y racistas de estos dos estados las que hicieron más que cualquier otra cosa para ayudar e instigar el genocidio. El fin de la monarquía profundizó la desconfianza y la división sociales, sentando las bases para la inminente catástrofe. En 1959, el rey Rudahigwa de Ruanda, Tutsi, de 46 años, fue al hospital para someterse a un procedimiento rutinario. Tras recibir una inyección de antibióticos por parte de médicos belgas, murió inexplicablemente. La élite Tutsi creía que los médicos belgas, con el apoyo de los extremistas Hutus, lo habían matado. La violencia estalló en todo el país y, en última instancia, resultó en la abolición de la monarquía, el establecimiento de partidos políticos y, en 1961, la declaración de la independencia de Ruanda. Este período presagió cambios importantes que tendrían graves consecuencias en el futuro. En primer lugar, la muerte del rey marcó el momento en que Ruanda comenzó la transición a un estado policial militarizado. Bélgica puso inmediatamente a Ruanda bajo el gobierno militar para evitar más violencia. Los ruandeses permanecieron bajo el gobierno militar oficial hasta 1975, cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército Juvenal Habyarimana, nacionalista Hutu, tomó el poder. Para entonces, los ruandeses se habían acostumbrado tanto a los toques de queda, a los puestos de control militares, y a los controles de identidad ubicuos que ya no era necesaria la ley marcial oficial. En Ruanda se había normalizado una vida cotidiana militarizada. Más importante aún, Francia y Bélgica apoyaron ahora a los gobiernos de mayoría Hutu, que comenzaron a purgar a los Tutsis de la vida pública. Los dos presidentes Hutus que siguieron a la independencia en 1961 promulgaron medidas opresivas contra los Tutsis, excluyéndolos de los cargos públicos y limitando el acceso a la educación y la formación. Bajo el mando de oficiales franceses, la policía ruandesa comenzó a recopilar archivos sobre todos los Tutsis del país. Pronto se produjo la primera matanza a gran escala. En 1963, campesinos empoderados por las autoridades locales masacraron a miles de tutsis, principalmente con herramientas agrícolas como azadas y machetes. El filósofo británico Bertrand Russell la calificó como la peor atrocidad desde el Holocausto. Otras masacres fueron llevadas a cabo por la Gendarmería Nacional Ruandesa Oficial, bajo el mando de oficiales belgas. Esta violencia provocó la primera huida de los refugiados de Ruanda. El número total no está claro, las estimaciones lo sitúan en alrededor de 1 millón. Los refugiados sufrieron terriblemente en los campamentos a lo largo de las fronteras de Ruanda. Pero los que llegaron a las ciudades empezaron a organizarse.
En 1987, un grupo con sede en Nairobi que se había formado en oposición al nacionalismo hutu se transformó en el paramilitar Frente Patriótico Ruandés. El FPR comenzó a recaudar fondos para una lucha armada a fin de regresar a Ruanda. Para recibir entrenamiento militar, el FPR alentó a los jóvenes de los campos de refugiados de Uganda a unirse al ejército ugandés. Los jóvenes ruandeses, principalmente tutsis, constituyeron en última instancia más de una cuarta parte del ejército ugandés. El escenario estaba preparado para una invasión. La guerra civil devastó Ruanda y, al mismo tiempo, sirvió de cobertura a los líderes hutus para equipar a sus escuadrones de exterminio paramilitares. El 1 de octubre de 1990, varios miles de soldados ugandeses abandonaron sus puestos y cruzaron a Ruanda. La tan esperada invasión terrestre del RPF había comenzado. Pero el ejército ruandés estaba preparado para recibirlos. Junto con las fuerzas especiales francesas, el ejército contraatacó y devolvió al FPR a Uganda o a las inhóspitas montañas de Virunga, donde muchos murieron de frío o de hambre. Cuando la noticia del fracaso de la invasión llegó a manos de Paul Kagame, un refugiado tutsi que se había distinguido en el ejército ugandés, corrió a las montañas. Bajo el liderazgo de Kagame, los variopintos combatientes se convirtieron en una maquinaria guerrillera disciplinada y politizada de 15.000 personas, que atraía a tutsis de toda Ruanda y de la diáspora. Poco a poco, empezaron a ganar terreno. A finales de 1991, el RPF controlaba alrededor del 5% del país. El gobierno ruandés, visto como una mayoría elegida democráticamente, atrajo una amplia base de apoyo internacional. El ejército ruandés aumentó después de la invasión, de 5.000 a 28.000. El gobierno llegó a acuerdos con Francia y Egipto para comprar equipo militar para armar a sus nuevos soldados. Esta última fue promovida por el futuro secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali. La guerra devastó el país. Solo en octubre de 1990, 300.000 personas se convirtieron en refugiadas. El franco ruandés se desplomó y los servicios de salud y educación colapsaron. Mientras tanto, Ruanda se convirtió en el tercer mayor importador de armas de África, tras haber gastado $100 millones, el 71% del presupuesto nacional, en equipo militar. En la ciudad capital de Kigali, floreció la ideología nacionalista hutu de extrema derecha, apoyada por máquinas de propaganda y escuadrones de matones. Los mejor organizados fueron los Interahamwe, la unidad paramilitar del partido gobernante del presidente Habyarimana. Con el tiempo, se hizo evidente que sus miembros estaban recibiendo entrenamiento del ejército ruandés para matar a gran velocidad. En febrero de 1992, miembros de Interahamwe llevaron a cabo una masacre de tutsis en Bugesera. La masacre, documentada posteriormente por grupos de derechos humanos, estaba bien planificada. Se reclutó a campesinos para participar, después de que se les dijera que se trataba de una sesión especial de trabajo colectivo. Limpiar la maleza, ya entonces todos sabían, significaba matar a los tutsis. 3.000 personas fueron asesinadas. Los asesinatos de Bugesera se consideraron más tarde como un ensayo general. Como nadie compareció ante la justicia, las fuerzas de seguridad ruandesas llegaron a creer que podían matar con impunidad. Como veremos, en gran medida tenían razón. La guerra civil terminó oficialmente con los acuerdos de Arusha de 1993, pero el gobierno no tenía intención de implementarlos. Tras 13 meses de deliberación, el Cuerpo Internacional de Delegados estaba extasiado. En conjunto, representantes de 5 países africanos, Estados Unidos, Francia y Bélgica habían convencido al FPR y al gobierno ruandés para que pusieran fin a la guerra civil. Firmaron un acuerdo histórico en Arusha, Tanzania, en agosto de 1993. Se suponía que los acuerdos, como llegaron a conocerse, traerían una reforma constitucional radical a Ruanda. Se permitiría a los refugiados regresar a sus hogares.
El FPR y los ejércitos ruandeses se fusionarían. Como primer paso, se enviaría una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU para observar los procedimientos. El único problema era que el presidente Habyarimana y su cohorte no tenían intención de ver implementados los acuerdos. En cambio, estaban poniendo en marcha planes para el exterminio de los tutsis. La conspiración comenzó en diciembre de 1991, cuando Habyarimana celebró una reunión con 100 oficiales militares y de seguridad. En un informe de esta reunión, por primera vez, se describió al enemigo no solo como el RPF, sino también como cualquiera que no estuviera de acuerdo con el partido. Se dice que el coronel Theon Estebagosora, un ferviente nacionalista hutu, fue la inspiración de esta ideología. El gobierno ruandés siguió acumulando armas. Mientras Habyarimana negociaba la paz en Arusha, su gobierno firmó el mayor acuerdo de armas hasta la fecha con una empresa francesa: granadas, bombas, municiones, porras, pistolas y AK-47 por valor de $12 millones. El gobierno también compró toneladas de azadas y machetes, canalizando dinero a través de empresas privadas. Solo en 1993, empresas ajenas a la agricultura gastaron $4,6 millones en herramientas agrícolas. En enero de 1993, el gobierno ruandés había empezado a distribuir armas a milicianos e individuos en todo el país. Estimaciones posteriores de la ONU situaron la cifra exacta en unas 85 toneladas. En una ciudad de 150.000 habitantes, los inspectores de la ONU encontraron 50.000 machetes, pistolas y otras armas. Lo más insidioso de todo, quizás, fue el lanzamiento de la emisora Radio Televisión Libre des Mille Collines, RTLM, en 1993. El lanzamiento coincidió con la aparición repentina de radios portátiles baratas en los mercados locales o, en algunos casos, las autoridades locales las distribuyeron de forma gratuita. Los presentadores de la RTLM, todos miembros actuales o anteriores del partido del presidente Habyarimana, tocaban música pop, solían estar borrachos al aire y utilizaban jergas callejeras. Se hicieron muy populares de la noche a la mañana. Pronto, RTLM emitiría mensajes descaradamente racistas. Leía los nombres de los tutsis al aire, diciendo que merecían morir. Poco después, Interahamwe, la unidad paramilitar del partido de Habyarimana, se llevó a estos tutsis. La RTLM incitó a los ruandeses a un frenesí violento y racista. En octubre de 1993, el personal de mantenimiento de la paz de la ONU bajo el mandato de Arusha, dirigido por el general de brigada canadiense Romeo Dallaire, llegó a este ambiente tenso. La ONU, distraída por otras crisis, no prestó atención a las advertencias cada vez más nefastas de Dallaire de que el genocidio era inminente. El mismo mes en que Dallaire desembarcó en Kigali, 19 miembros de las fuerzas especiales estadounidenses murieron en la batalla de Mogadiscio, en Somalia, mientras estaban bajo la égida oficial de la ONU. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, culpó a la ONU. Boutros Boutros-Ghali, ahora secretario general de la ONU, culpó a los Estados Unidos. La batalla de Mogadiscio puso de relieve una ONU desorganizada que carecía del poder de controlar una operación de combate. También contribuyó a la creación de un Consejo de Seguridad de la ONU cuyos miembros estaban decididos a bloquear los esfuerzos de mantenimiento de la paz que pudieran ser políticamente riesgosos. La misión de mantenimiento de la paz de Romeo Dallaire, conocida como UNAMIR, pagaría el precio de esta situación. Se suponía que la UNAMIR garantizaría una transición pacífica de acuerdo con los términos del Acuerdo de Arusha, pero en lugar de los 4.500 soldados que había solicitado, Dallaire recibió 2.500 soldados sin entrenamiento ni experiencia con un equipo defectuoso. La UNAMIR tampoco estaba preparada para lo que le esperaba sobre el terreno. La agitación demográfica masiva desestabilizó el país y la guerra civil creó 800.000 refugiados en el norte. Mientras tanto, alentados por la firma de los acuerdos, los refugiados tutsis de los países vecinos volvían a Ruanda cruzando la frontera con Uganda.
El poder Hutu, como se conocía a los nacionalistas, tomó nota de la ineficacia de la ONU. El gobierno intensificó sus campañas de propaganda contra los Tutsis, la ONU y los belgas, además de distribuir armas. Interahamwe comenzó a llevar a cabo asesinatos al estilo de una ejecución en los puestos de control, así como a llevar a cabo misiones específicas de captura y muerte basadas en listas que identificaban a los residentes Tutsis de los barrios. Durante semanas, Dallaire incluyó la misma frase en sus comunicados a la sede de la ONU: la situación se está deteriorando significativamente, y todos nuestros recursos se utilizan al máximo. La ONU no hizo nada. En febrero de 1994, Dallaire escribió a la sede de la ONU en sus términos más enérgicos hasta la fecha. A menos que se le diera permiso para incautar armas, aumentaría la violencia contra los Tutsis y el propio personal de mantenimiento de la paz. Se denegó el permiso porque las incautaciones de armas estaban fuera del ámbito de la misión de mantenimiento de la paz. A principios de abril, la RTLM transmitió que algo pequeño iba a suceder en los próximos días. Se instalaron puestos de ametralladoras en los campamentos del ejército ruandés, y se distribuyeron armas automáticas en el centro de Kigali. Dallaire temía por lo que estaba por venir. El 6 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una reunión planificada desde hace mucho tiempo para discutir el progreso de los acuerdos de Arusha en Ruanda. Lamentablemente, faltaba información de inteligencia y el Consejo estaba distraído por las crisis en otros lugares. No vio lo que estaba escrito en la pared, que Arusha ya era un tema discutible, y que una terrible catástrofe se cernía sobre el país. Era solo cuestión de tiempo. El asesinato del presidente Habyarimana provocó un genocidio brutal y generalizado. El presidente Habyarimana normalmente no viajaba de noche. Sin embargo, tras haber sido retrasado en una cumbre regional en Dar es Salaam, estaba ansioso por llegar a casa. El 6 de abril de 1994, cuando Habyarimana sobrevolaba la oscura ciudad de Kigali, su avión fue derribado por un misil. Era la señal que el poder Hutu estaba esperando. La RTLM anunció que Habyarimana había sido asesinada por los belgas en connivencia con el FPR, y que deberían pagar el precio. Los objetivos eran los opositores Tutsis y Hutu del poder, así como el personal de mantenimiento de la paz de la ONU de Bélgica. En Kigali y otras ciudades, el ejército ruandés e Interahamwe comenzaron a asesinar a personas a la intemperie. Recorrieron sus listas de Tutsis y mataron a comunidades enteras de manera espantosa. En los puestos de control que se levantaban cada pocas cuadras, era demasiado lento comprobar las identificaciones, por lo que los nacionalistas simplemente mataban a cualquiera que fuera alto o pareciera educado. Los Tutsis se refugiaron en hospitales y escuelas, donde fueron masacrados. La violencia sexual estaba muy extendida. Los políticos Hutus moderados, junto con sus familias, fueron asesinados en sus hogares. 10 efectivos belgas de mantenimiento de la paz fueron asesinados a machetazos. En total, 1 millón de personas fueron asesinadas, la mayoría en los primeros 4 días después de la muerte de Habyarimana. El ultraderechista general Bagosora tomó extraoficialmente las riendas del gobierno. Formó un gobierno provisional repleto de políticos del poder Hutu, y con un anciano leal al partido como figura principal. El 8 de abril, Dallaire escribió a la sede de la ONU sobre el genocidio, describiendo una campaña de terror y asesinato en masa bien planificada. Había fracasado en su misión de proteger a los políticos ruandeses y al personal de mantenimiento de la paz de la ONU. Sus tropas no tenían suficiente munición para un combate de 3 minutos. Para la sede de la ONU, dar permiso a la UNAMIR para intervenir en el asesinato habría supuesto contribuciones financieras y materiales de los Estados miembros, y el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de estas medidas se hizo pública, por lo que, una vez más, la ONU no hizo nada. Sin embargo, Estados Unidos y Europa actuaron rápidamente para evacuar a los nacionales de Ruanda. Francia también evacuó a personalidades ruandesas, incluida la viuda del presidente, una devota del poder Hutu, a quien el gobierno instaló en un apartamento de lujo en París.
Según un miembro del personal de mantenimiento de la paz senegalés, un avión francés también reabasteció de armas al gobierno ruandés durante este período. El gobierno francés lo niega. Los estudios posteriores han demostrado que la intervención de la ONU podría haber evitado que el genocidio se extendiera. Pero como la ONU no hizo nada, pronto miles de Tutsis y Hutus moderados fueron asesinados por miles en toda Ruanda. Cuando la violencia genocida se apoderó del país, la ONU abandonó al pueblo ruandés. En medio de la estampida para salir de Kigali, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR, permaneció allí, encabezado por el heroico suizo Philippe Gaillard junto con 26 miembros del personal. En la ladera de una colina de Kigali, crearon un hospital de campaña de emergencia en una antigua escuela conventual para niñas. El equipo del CICR desarrolló una rutina. Todas las mañanas, las ambulancias salían del hospital en busca de personas que habían sido atacadas y abandonadas en las calles. El personal médico tenía que elegir qué heridos podían llevar al hospital, dando prioridad a los que morirían sin atención médica. Los niños también eran una prioridad. No tenía sentido rescatar a los hombres tutsis porque simplemente los matarían en los puestos de control. Tenían que estar de vuelta en el hospital a las 13 horas, antes de que los miembros de la milicia en los puestos de control estuvieran demasiado borrachos para negociar. Dallaire apoyó al CICR en lo que pudo, pero aún así no estaba autorizado a tomar ninguna medida para prevenir la violencia más allá de la defensa propia. El personal de mantenimiento de la paz de la ONU quedó abandonado por barricadas y carecía incluso de suministros básicos, incluidos alimentos. Algunas de sus tropas, conmocionadas por lo que les había ocurrido a sus colegas belgas, dejaron de seguir las órdenes por completo. A pesar de los continuos informes de Dallaire, el Consejo de Seguridad de la ONU no envió refuerzos. El gobierno belga, tras el asesinato de sus efectivos de mantenimiento de la paz, decidió retirar sus tropas y solicitó a otros Estados miembros que hicieran lo mismo. Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores belga dijo que se trataba de una campaña para salvar las apariencias, no querían que los vieran como los únicos que se estaban retirando. El FPR no estaba ni de lejos tan lento y, el 12 de abril, los combatientes de Kagame llegaron a Kigali. Antes de los movimientos del FPR, la radio RTLM emitió una propaganda frenética en la que advertía a los oyentes de la crueldad del FPR, y pedía el exterminio de todos los tutsis. Los locutores leen al aire los nombres, direcciones y lugares de trabajo de las personas afectadas, y transmiten solicitudes de reabastecimiento de municiones y granadas. A medida que el FPR avanzaba, el gobierno provisional huyó de Kigali. Con ellos se fue Interahamwe, distribuyendo armas y propaganda a los líderes políticos y civiles de la región. La catastrófica violencia contra los tutsis se extendió por todo el país. El 21 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente tomó medidas en respuesta al genocidio en Ruanda, que se había prolongado durante más de 2 semanas. Retiraron por completo al personal de mantenimiento de la paz de la ONU, dejando una pequeña fuerza para mediar entre las dos partes. Más tarde, se lo conoció como uno de los momentos más ignominiosos de la historia de la ONU. Tras semanas de asesinatos, la atención de los medios de comunicación finalmente precipitó una respuesta internacional infructuosa. Cuando la ONU retiró a sus efectivos de mantenimiento de la paz el 21 de abril, miles de ruandeses eran asesinados a machetazos todos los días por su supuesta identidad étnica. En ese momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tenía pruebas innegables de la limpieza étnica planificada. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU no estaba preparado para enfrentarse a la realidad del genocidio, ni a la responsabilidad legal que asumiría si lo reconociera. Otros se mostraron menos cautelosos a la hora de llamar al genocidio por su nombre. El 25 de abril, tras calcular que 500.000 personas habían muerto en los 18 días anteriores, un oficial británico de Oxfam que trabajaba en Ruanda llamó por teléfono a la sede para informar que se estaba produciendo un genocidio. El 30 de abril, Dallaire dijo a Reuters que, a menos que la comunidad internacional actuara, no podría defenderse de la acusación de que no hizo nada para detener el genocidio.
El día anterior, el Consejo de Seguridad de la ONU había debatido durante 8 horas sobre el uso de la palabra. El Reino Unido y los Estados Unidos estaban en contra porque exigiría legalmente a la ONU que respondiera. Mientras tanto, después de 3 semanas de matanzas, Ruanda por fin aparecía en las noticias, pero no por los cadáveres amontonados en las calles. En cambio, los periodistas informaron que 250,000 personas habían cruzado a pie la frontera con Tanzania, el mayor éxodo de refugiados jamás visto en un solo día. Mientras la ONU vacilaba, el genocidio continuó a un ritmo acelerado, apoyado, sorprendentemente, por Francia. Un registro documental muestra que 13 millones de dólares en fondos del gobierno ruandés pasaron por la Banque Nationale de París tras el inicio del genocidio. Human Rights Watch ha demostrado que el gobierno francés o empresas francesas afiliadas entregaron armas al gobierno ruandés a través de Goma, Zaire, 5 veces en mayo y junio de 1994. Una vez más, el gobierno francés lo niega. Cuando los medios de comunicación se enteraron de la noticia, el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, cambió de opinión. A la luz de la nueva información sobre la catástrofe humana en Ruanda, recomendó una intervención militar a gran escala. El 4 de mayo, Boutros-Ghali apareció en el programa de noticias estadounidense Nightline, calificando los acontecimientos de Ruanda como un genocidio. Presentó una propuesta al Consejo de Seguridad de la ONU, basada en un plan presentado semanas antes por Dallaire, para reabastecer a la asediada fuerza de la UNAMIR con 500 soldados y equipos. La fuerza de socorro, llamada UNAMIR 2, fue aprobada por el Consejo de Seguridad el 17 de mayo. La palabra genocidio no aparece en la resolución. No hubo tropas ni equipos disponibles de inmediato. Los primeros refuerzos tardaron más de un mes en llegar a Ruanda. A medida que el FPR ganaba terreno, Francia se lanzó a proteger a sus aliados, los genocidas del gobierno ruandés. Cuando abril pasó a mayo, Ruanda estaba totalmente consumida por la violencia. El general del FPR, Paul Kagame, dejó de investigar los lugares donde hubo masacres, ya había visto lo suficiente y temía que el trauma acumulado afectara sus decisiones en la batalla. Se dio cuenta de que el momento de la intervención de la ONU había pasado. El genocidio estaba casi completo. Solo el RPF debía detenerlo. El RPF de Kagame era una fuerza de combate superior en comparación con el inflado e indisciplinado ejército ruandés. A principios de junio, controlaba casi todas las ciudades importantes de Ruanda. El gobierno provisional estaba prófugo. Fue en ese momento cuando el presidente francés, François Mitterrand, decidió organizar una intervención, aparentemente para proteger a las poblaciones amenazadas. Francia cubriría los gastos, no la ONU. El 15 de junio, Mitterrand lanzó la Operación Turquesa. Dijo que no había ni un momento que perder. La Operación Turquesa fue objeto de críticas desde el principio. La prensa francesa se preguntó por qué Mitterrand recién ahora estaba acudiendo al rescate del asediado gobierno ruandés, después de haber sabido lo que estaba sucediendo durante años. El FPR pensaba que los franceses solo estaban interviniendo para salvar a los genocidas, como se conocía a los autores. Dallaire se sorprendió. Si los franceses estaban tan deseosos de ayudar, se preguntó, ¿por qué no apoyaron la misión multilateral de la UNAMIR 2? Sospechaba que recién ahora se estaban involucrando para evitar que el FPR se apoderara de todo el país. Sin embargo, en Kigali, el poder Hutu se alegró con la noticia. Los soldados borrachos cantaban canciones a favor de los franceses, y los locutores de la RTLM ordenaban a las niñas que llevaran sus mejores vestidos para dar la bienvenida a los tanques franceses. Los franceses parecían no haber escuchado una versión realista de los acontecimientos sobre el terreno. Tras visitar el campamento francés al otro lado de la frontera, en Zaire, Dallaire informó que las tropas francesas negaban el genocidio, y expresaban su entusiasmo por luchar contra el FPR. Tras cruzar a Ruanda, los franceses se sorprendieron al escuchar horribles historias de matanzas de tutsis supervivientes.
Se les había dicho que los Tutsis habían estado masacrando a los Hutus, y no al revés. En última instancia, los franceses crearon una zona segura en el sur del país ante la insistencia de Boutros Ghali. Se suponía que era para proteger a quienes huían de la violencia, pero en la práctica, proporcionaba un refugio seguro donde no se podía detener a los genocidas. Los franceses no pudieron impedir la continuación de la violencia, ni siquiera dentro de la zona humanitaria especial. También se esforzaron por contener al FPR, que luchaba sin descanso. El FPR tomó Kigali el 4 de julio, marcando así su victoria en la guerra civil.